Buenas tardes, me llamo Rafael. Voy a hablar hoy un poco sobre protección y sobre el marco internacional de protección a personas desplazadas. La protección es uno de los pilares de acción humanitaria, juntamente con asistencia, siempre bajo la premisa de su involucración y el respeto del enfoque basado en derechos humanos. Es una responsabilidad del Estado de garantir la protección de las personas desplazadas con esta perspectiva de derechos humanos, entonces de garantir que los derechos humanos de las personas desplazadas sean respetados en el momento de integración local, en el momento que las personas son recibidas en el país de destino. Es importante entonces notar que las personas desplazadas deben poder recibir sin ningún tipo de discriminación seguridad física, o sea, protección contra danos físicos o maltrato, seguridad jurídica, entonces el acceso a justicia, a documentación y a un estatuto jurídico, así como el respeto del derecho a la propiedad y también seguridad material, que sería el acceso en condiciones de seguridad e igualdad a los bienes y servicios básicos. Entonces, acceso a todos los derechos. Hablando un poco sobre el marco legal de protección, podemos dividir en tres campos mayores los principales instrumentos de protección internacional a personas desplazadas. Y estos tres serían los derechos humanos, los derechos humanitarios y los derechos de los refugiados. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, todos los seres humanos, sin cualquier distinción y a cualquier momento. Entonces, no es un derecho que sea aplicable solamente en una específica situación o un específico momento, pero es un derecho, son derechos que deben ser respetados y garantizados en todos los momentos a todas las personas. Los instrumentos clave del derecho internacional de derechos humanos serían primariamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que es el primer instrumento desarrollado por las Naciones Unidas que establece los principales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todas las personas pueden y deben disfrutar. Existen después otros instrumentos en temáticas específicas y instrumentos regionales, como por ejemplo la Declaración Americana o la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho humanitario, de forma diferente, es un conjunto de normas que buscan, por razones humanitarias, limitar los efectos del conflicto armado. Entonces puede-se comprender como el derecho de los conflictos armados para proteger las personas que no están directamente envolvidas en los conflictos, como por ejemplo civiles, religiosos, personas que están trabajando en la parte médica y, en fin, lo personal que trabaja en la situación de lo conflicto, pero también aquellos que dejaron de participar en las hostilidades, entonces combatentes que están heridos, personas enfermas o prisioneros de guerra. O direito internacional humanitário está incluído en los 4 convenios de Ginebra de 1949 y después en 1977 por los protocolos adicionales que son relacionados a protección de las víctimas de los conflictos armados. Y la agencia encargada de promover y garantizar lo derecho internacional humanitario es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su vez, o direito internacional de los refugiados é o direito que garantiza a proteção internacional a pessoas que deixam seu país de origem ou residência habitual por um fundado temor de persecução por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social específico e que por conta disso não podem regressar ao país de residência ou de nacionalidade. O conceito clave do direito de los refugiados é o conceito de non-refoulement, que seria o direito de não devolução, o que significa que uma pessoa refugiada, que é refugiada por ter um temor de persecução em seu país de origem ou residência, ela não pode ser devolvida a este país por conta de tales temores. O instrumento internacional que regula
o direito internacional de refugiados é a Convenção de Ginebra de 1951 sobre o Estatuto de Refugiados, que determina que uma pessoa refugiada não pode ser devuelta ao país onde teme ser perseguida, como explicamos, o direito de não refoulement. Explica os direitos humanos fundamentais de los refugiados, que seria a liberdade de religião e de movimento, direito à educação, a possibilidade de trabalhar, e reconhece o alcance internacional del problema de los refugiados y la necesidad de la cooperación internacional para solucionarlo, y destaca la importancia de compartir la responsabilidad entre los distintos estados. Aparte de la Convención de 1951, existen también otros instrumentos regionales que abordan la situación de los refugiados, y en lo contexto de Latinoamérica es importante mencionar la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. La Declaración de Cartagena expande o conceito de refúgio e traz que é possível também reconhecer como refugiado uma pessoa que é huido de seu país porque sua vida, segurança ou liberdade ha sido amenazada por la violência generalizada, la agresión extranjera, os conflitos internos, violação masiva de los derechos humanos e outras circunstâncias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces, la declaración expande o conceito de refugio e adapta o conceito ao contexto latino-americano. El ACNUR, o Alto Comissariado de las Naciones Unidas para Refugiados, é a agência de las Naciones Unidas responsável por la situação de los refugiados. Las personas desplazadas internamente, diferentemente de los refugiados que tienen un estatuto específico, los desplazados internos no tienen un estatuto específico a sus situaciones, pero son personas que se benefician también do direito internacional de los derechos humanos, já que se aplica a todas as pessoas, e em situações de conflito armado também se beneficiam do direito internacional humanitário. É importante mencionar a existência de los princípios rectores de los desplazamientos internos, que traem 30 princípios que tratam sobre como assistir e proteger a la poblação desplazada internamente em todas as fases do desplazamento. En lo contexto brasileño, percebemos que Brasil es un país comprometido en internalizar a su legislación nacional los instrumentos de derechos humanos o de derecho humanitario o de los derechos de los refugiados, muchas veces siendo visto como un buen ejemplo en este sentido. Pero se puede perceber que en Brasil la mayor dificultad se da en la implementación de políticas públicas para garantizar estes derechos. Ainda que tengamos muchas leyes nacionales que son muy avanzadas en temas de protección de derechos humanos, de protección a personas desplazadas, percebemos esta dificultad en la implementación de políticas, en efectivamente la garantía de estos derechos a las personas. Hablando de personas desplazadas, uma pesquisa do Instituto Brasileño de Geografia e Estatística mostra que existem migrantes internacionais em Brasil em 3.876 municípios de Brasil, pero solo 215 têm serviços de apoio voltado a essas pessoas, e sejam estes serviços do governo, ou seja da sociedade civil ou de organizações internacionais. E quando falamos especificamente de abrigamento, de abrigos e campamentos para migrantes, são pouquíssimas cidades em Brasil que têm esse tipo de serviços, 58 municípios. Eu falo da cidade de Curitiba, que é a quinta cidade com o maior número de migrantes internacionais em Brasil e que é uma dessas cidades que não tem nenhum tipo de serviço de abrigo ou campamento. O único abrigo que nós tenido aqui em Curitiba foi um abrigo específico da interiorização de venezolanos no ano passado, 2018, e no início de 2019, pero muito específico a um público que vinha especificamente para passar
un máximo de 3 meses en ese abrigo, pero es una ciudad con mucho más gente que esas personas de interiorización y que cuando llegan en Curitiba no tienen muchas veces hogares para quedarse y que entonces la garantía de sus derechos es muy perjudicada por cuenta de eso. Sobre la temática de desplazados internos, é importante notar também que Brasil não é reconhecido oficialmente como um país com presença de deslocados internos, não é um país teoricamente com desplazamento interno, pero se sabe que existen muchas situaciones, sean ellas relacionadas a violencia o relacionadas a situaciones climáticas, en que sí personas tienen que emigrar de forma forzada por esos motivos, pero como si fuese un tipo de migración invisible en Brasil, porque entonces no que no se reconoce ellas como algo existente, no existen medidas específicas para estas situaciones. Yo llego a la conclusión de que Brasil es un país comprometido con lo respecto a los derechos humanos, pero ainda con muchas dificultades de enfrentar los desafíos de la garantía de esos derechos y específicamente hablando de las poblaciones desplazadas, este momento actual que vivemos de respuesta a la migración venezolana es un desafío a Brasil de buscar implementar todos esos derechos que se comprometió a garantizar a lo largo de los años. Tal vez sea una respuesta que ainda no sea lo ideal, pero que está aconteciendo con la parcería también de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil para tentar formar cuerpo de una respuesta que pueda garantizar los derechos de las personas deslocadas. Muchas gracias por su atención.